Bienvenidos a DEP Comunicación. Bienvenidos a un nuevo capítulo, a un nuevo episodio. Y hoy tenemos el lujo, por qué no decir el halago y el privilegio, de que una persona del saber, y sé que sabe mucho, nos abrió la puerta de su casa, de su estudio, para hacernos entrar a su universo, para que conozcamos su arte, su historia. Bienvenida, doctora Carmen Perilli. Bienvenida a DEP Comunicación. Muchas gracias. Y muchas gracias por la invitación. Bien, para comenzar este programa nosotros siempre empezamos con una pregunta clásica, ¿no? Y esa pregunta es, ¿quién es Carmen Perilli para Carmen Perilli hoy? ¿Quién cree que fue y quién cree que será? Bueno, uno es muchas, en una vida generalmente uno es muchas personas, eso lo ha visto bien Pessoa y también lo trabaja bien Tabucchi, ¿no? La idea un poco, bueno, está en Borges también, la idea que uno tiene que irse reconociendo en los que ha sido y se proyecta un poco en la posibilidad de ser otros, ¿no? Bueno, yo en general creo, a esta altura de mi vida, ya con 72 años, 73, me acabo de quitar un año, eh, que bueno, he tenido una vida muy intensa, donde creo que he cosechado grandes afectos y por otro lado, mi pasión siempre ha sido la literatura. Eh, yo he nacido en Tucumán, lo cual hace que muchas veces me consideren ciudadana adoptiva de Aguilar, han puesto en algún lado. En realidad, yo he vivido en Aguilares 17 años, desde el año. Mis padres se trasladaron a Aguilares y ya me quedé en Aguilares hasta el que llegué a la universidad. Siempre, digamos, mi familia es una familia muy apegada a Aguilares, con una historia con el pueblo. Y, pero bueno, mantuvimos siempre vínculos con Tucumán. Venir a la universidad, me apasionó el ambiente universitario, eh, me entregué al trabajo, al estudio e incluso a la actividad política, siempre dentro del marco de lo universitario. Me casé muy joven y tuve dos hijos inmediatamente. Y en el año 77, entre el 76 y el 77, a raíz de la dictadura militar, en el 77 lo secuestraron a mi primer marido. Yo no tenía forma de irme porque tenía un niño de 9 meses y otro niño de 3 años. Entonces, la persona que lo secuestró, nunca más apareció, me dijo: con usted no es la cosa, váyase con sus hijos para que no nos llevemos. Era el famoso y siniestro Tuerto Albornoz. Yo me fui a Aguilares, que era donde vivía mi madre, y donde realmente fui muy bien acogida por el pueblo, o sea, fue un regreso a la infancia. En realidad, los años, de los 17 años a los 23, 26, yo no, digamos, volví a los fines de semana, pero había perdido lazos. Pero volver al pueblo me hizo reencontrarme, sobre todo con ese cariño sobreentendido, ¿no? Donde uno, como yo digo en un libro, siente que forma parte de la realidad, ¿no? Como las piedras, los árboles, nadie pregunta quién es porque sabe quién es. Y no solo yo, sino con mis hijos, fueron muy felices. Ahí permanecimos hasta el 80. Yo al principio preparaba alumnos y sobre todo leía y estudiaba y escribía. Escribí bastante porque justo yo había estado en la universidad
investigando la cuestión de las representaciones de los dictadores en la literatura latinoamericana y mi salida de alguna manera, ayudada por Octavio Corbalán, que me llamaba todas las semanas, que era mi profesor, fue ponerme a estudiar, a trabajar y a escribir. Eso me permitió un vínculo con el exterior, además del vínculo que yo tenía con la gran cantidad de exiliados amigos que tenía fuera del país. Eh, o sea, permanecí en Aguilera hasta los 80, después enseñé también en el Colegio Nacional donde yo había estudiado. Para mí es mi colegio troncal. En realidad hice 2 años en el Colegio de la Consolación para ser maestra, pero mi arraigo es en el Colegio de Aguilares. Y bueno, cuando volví a Tucumán, bueno, ya inicié, es como que hubiera iniciado otra vida con mis hijos, me casé de nuevo con un profesor de filosofía y yo volví a enseñar en la universidad, conseguí becas del CONICET, me doctoré y bueno, hice una carrera que me llevó a profesora titular de la universidad e investigadora principal de la carrera de investigación del CONICET. A lo largo de ese tiempo yo diría que me siento muy contenta por los logros. Aún hoy mantengo vínculos con equipos de trabajo, con mis discípulos, que son muchos. He logrado formar un área que estaba desarmada por la dictadura, que es la literatura latinoamericana, un área que se ha convertido en un área importante y reconocida a nivel nacional e internacional. Al mismo tiempo, bueno, o sea, eh, he podido disfrutar de muchas otras cosas. Ese pasado duro que ha sido la dictadura ha vuelto cada tanto, por ejemplo, ha vuelto en el año 2010 con el juicio que se hizo de la jefatura de policía, que es donde estuvo secuestrado Ángel, mi primer marido. En realidad yo no sabía nada, porque nosotros no logramos nunca averiguar nada. Después, en otro momento, apareció el cadáver de una amiga y un amigo mío. O sea, cada tanto la historia esa no nos abandona. Además, mi marido también tiene, mi marido actual tiene 3 primos también desaparecidos. O sea que, bueno, es un problema de nuestra generación. Yo creo que es muy común que tengamos vínculos con personas con el golpe de la dictadura, pero yo creo que mi posición fue siempre que yo no quería que mis hijos fueran hijos de, ni yo tampoco quedar nominada por un vínculo. O sea, yo he estado en marcha de derechos humanos, entonces, pero como yo. Y mis hijos han hecho lo mismo. ¿M? Mis hijos, los dos han participado en marchas. Mi hijo mayor tiene una actuación política importante. En este momento es presidente del INTA. Pero mi hijo menor es filósofo, es doctor en filosofía, pero como que la idea mía era un poco de no esta cosa que ha sido el familismo, que ha quedado muy pegado a los derechos humanos, que es el quedar nominado por esa fantasmática, que es muy terrible, ¿no? Salir de eso ha sido importante para mí. Y no hablemos un poco de esos tiempos, digamos, de Aguilares, ¿no? De los tiempos de la infancia, ¿no? Cuando recién hablaba del colegio Nicolás Avellaneda, que también es mi amado colegio, ¿no? Pero hablemos de en qué momento de esa infancia Carmen Perilli dice o se dice a sí misma, esto es lo que quiero para mí, es la literatura, es el camino que elegí. O es algo que se fue dando paulatinamente o fue en algún momento que dijo, esto quiero. Bueno, yo siempre fui una lectora adicta y en eso tiene una profunda intervención mi madre, que era la profesora de historia y geografía en el colegio, y llegó a vicedirectora, pero fundamentalmente creo que yo en un comienzo me inclinaba hacia la historia, que es lo que hace mi hermana, pero con el tiempo empecé a enamorarme de la literatura y sobre todo tuvo mucho que ver en mi elección 100 años de soledad. O sea, yo pertenezco a la generación que en el 67 recibió el primer ejemplar de 100 años de soledad.
Entonces, y lo leí en los patios del colegio de monjas, que no era el lugar más apropiado, y después en mis 100 años de soledad circuló por muchas manos en Aguilares, que también fueron en algunos casos eh, reprimidas. Pero ese libro de García Márquez, y bueno, después ya posteriormente, me definió por la carrera de letras, ¿no? En realidad tengo la suerte de no haber dudado nunca. O sea, siempre tuve claro que yo quería hacer esto. Y al día de hoy siento que sigo teniendo. En realidad el cambio que he hecho, digamos, desde la época que me he dedicado a la literatura, a leer la literatura, a escribir la literatura, a enseñarla, hoy es que he comenzado, no sé si seguiré, pero por lo menos mi intención, a escribir literatura. Por un lado está el libro sobre memoria, que se llama Improlijas Memorias, y por otro lado hay un nuevo libro que se llama El Almirez, que está por salir en este momento en Corregidor. Hablando de Sí. justamente de ese libro, Cien años de soledad, donde la gente sufre de la peste del olvido, ¿no? Qué metáfora de nuestras realidades cotidianas y qué impresionante, ¿no? Porque justamente la peste del olvido parece que todo el tiempo nos inunda, nos amenaza y nos envuelve. Yo siempre consideré que ese libro es una metáfora de Latinoamérica en todos los sentidos. Ahora, bien, en ese momento que va a la facultad y comienza a descubrir y le pasan todas estas cosas terribles que tienen que ver con su historia, ¿no? Y con la historia del país también, donde la libertad estaba siendo cercenada. ¿Cómo transitó ese momento de estudiar y al mismo tiempo pasar por eso? Y si esto en algún sentido generó en usted el germen de decir, quiero poder investigar y expresar más, ahondar más sobre esto, porque creo que la mejor manera de poder resistir es tener la memoria fresca. Bueno, en el caso de mi primer libro, digamos, mi tesis doctoral, es sobre imágenes de la mujer en Carpentier y García Márquez. Pero en realidad el primer libro que yo lo publiqué completo y después publiqué otro sobre las relaciones entre historia y ficción, que es el libro donde yo trabajé con caudillos y dictadores. En verdad el libro con el cual yo trabajé durante toda la dictadura es el segundo, porque sí, yo creo que busqué de alguna manera a través del trabajo con textos que pensaban, metaforizaban, potenciaban a través de la belleza lo que estábamos viviendo. Sí, yo creo que en realidad en muchos casos la literatura se ha puesto al hombro aquellos olvidos obligatorios, aquellos olvidos que de alguna manera se realizan porque digamos, hay un Estado que decide que algo se tiene que olvidar. Además, usted dice que el caso de Tucumán, Tucumán es Macondo, pero no solo Tucumán, sino Aguilares. O sea, eh, además, de alguna manera, yo sentía y siempre sentí esa sensación de vivir entre mundos, ¿no? O sea, eh, abrirme paso desde el reconocimiento de un determinado lugar de cultura. Mi lugar de cultura es Tucumán, es Aguilares, es de ese lugar donde además, por supuesto, en el caso de Aguilares, eh, usted lo ha visto lo ha escrito en su libro, el tema de los ingenios, los pueblos de ingenio, son los Jarasca de García Márquez. O sea, es el pueblo que vive alrededor de un producto, de una fábrica, pero que puede morir también fácilmente, ¿no? O sea, mis recuerdos de infancia tienen que ver con un pueblo bastante próspero, donde que llegaba la cosecha, llegaban cientos de cosecheros. Recuerdo a los santiagueños que nos traían cosas, o sea, eso se fue cayendo, 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 y es como que yo sentí que el pueblo cuando leí La hojarasca, sentí eso, ¿no? Sentí que era como
como Cien años de soledad, o sea, como los cuentos de García Márquez, y creo que a García Márquez le pasó lo mismo, la fiebre del banano, y por otro lado, las cosas de las cuales no se habla, nuestra historia está llena de cosas de las cuales no se habla. Atahualpa Yupanqui tiene una copla muy linda que dice, así se escribe la historia en esta tierra, paisanos, con borrones en los libros y con cruces en los llanos. Yo creo que hay algo de eso. Y en toda la literatura latinoamericana esa es una constante. Es verdad. ¿Cómo nos duele? O sea, me emocionan al mismo tiempo me duelen esas definiciones y palabras. Ahora, hablemos de este libro, Improlijas Memorias, ¿no? ¿Cómo surge escribirlo? ¿Cómo llega a publicarse? ¿Cuál es el camino que recorre? ¿Y cuáles son las impresiones que deja en esta obra? Bueno, el libro fue escrito, no tenía un lector, o sea, lo pensé realmente como una forma de hablar de algo de lo cual yo no podía hablar con nadie. Estamos hablando del año 79, 80, usted ve que en el libro aparece el Mundial, eh, el Mundial del 78, y yo conté experiencias que de alguna manera estaban pasando o ya habían pasado. En realidad fue un momento importante, bisagra, donde yo después eh, me abría a otras experiencias. Fue muy duro además porque elaborar una pérdida sin posibilidades de verlo perdido, no tener un cadáver y todo ese tipo de cosas fue terrible. Y yo escribí esto para mí. Después lo guardé. En última instancia podría haberlo pensado, no sé, no me acordé, mis hijos eran muy chicos, que esto podía ser algo para mis hijos. Después lo guardé. Y bueno, y salió de nuevo cuando una colega me preguntaba cómo había hecho yo para mantener el vínculo intelectual durante esa época. Como yo le comentaba a ella, bueno, yo estaba en Aguilares, tenía acceso, siempre fui una adicta a la biblioteca de Aguilares, a la biblioteca de mis padres, y además llevé mi biblioteca. Yo alquilé mi casa, todo, me fui con todo de acá. Y y por otro lado, yo venía a Tucumán una vez o dos veces a la semana y participaba de un grupo que dirigía Jenny Valentier sobre filosofía de la religión y de otro grupo de psicoanálisis lacaniano. Era lo que en ese momento no estaba tan cercenado. La literatura latinoamericana prácticamente estaba borrada de la facultad. Y bueno, a partir de ahí yo fui armando este libro que cuando esta profesora, la directora de la colección Vera Cartonera de la Universidad del Litoral me propuso publicarlo, yo quedé absolutamente asombrada, no podía creer que quería publicarlo. Y me costó un poco, porque en realidad son esas cosas que uno guarda, cierra. Yo algunas partes del libro las había usado durante el juicio que se hizo por la desaparición de toda la gente que estuvo presa en la jefatura de policía, y yo algunas cosas leía ahí al tribunal, pero en realidad lo releí, lo armé, por eso le puse improlijas memorias, ¿no? Porque yo no pretendo tampoco dar cuenta de todo. Uno puede dar cuenta de lo que uno ve y es limitado siempre, ¿no? O sea, cuando yo me encuentro con gente que me habla del mismo evento desde otros lados, del mismo hecho, me doy cuenta de que tiene otra visión. O sea, eh, había cosas que para mí eran fantasmáticas, ¿no? Empezando por la misma que dice, porque nosotros, mi familia, mi primer marido, yo, los chicos, no teníamos ningún vínculo con la violencia. Pero bueno, nos pasó la historia, que algo que le pasó a muchos, que no es un consuelo, pero ayuda. Y bueno, yo esos años, como yo puse en el libro, me dediqué a tratar de hacer trámites que además no podían figurar a nombre mío, sino a nombre de la madre de mi primer marido, porque eran trámites era peligroso que yo los firme, ¿no? Parece que a Bussi no le gustaba a la gente joven,
las mandaban a borrar de la faz de la tierra. Y además yo tenía la responsabilidad de dos criaturas. Ahora, Ese libro salió así el año pasado y bueno, me llamó mucho la atención porque tuvo la ventaja de estar en PDF, todavía no está en papel, pero tuvo una difusión muy grande y muchos reconocimientos de colegas muy importantes, maestros como Noé Trick, Margot Glantz, muchísima gente de afuera. El libro circuló mucho. Acá, por supuesto que produjo mucho impacto en gente se quedó en el exilio. Y bueno, de alguna manera el libro ha tenido muchos lectores. si la gente quiere de pronto ubicarla a usted en las redes sociales y conectarse con usted para solicitar o tener un ejemplar en PDF, lo puede hacer, obviamente, ¿no? Claro, en realidad ni siquiera necesita encontrarme porque en la Universidad Nacional del Litoral, UNL, está gratis el libro. Se lo puede bajar. Si no, contactarme por Facebook o por mail, digamos. Bien. Ahora hablemos brevemente, porque bueno, el tiempo se nos está acabando, en YouTube es escaso, brevemente sobre ese libro próximo que va a salir, cómo se llama, y brevemente una noción de qué se trata. Bueno, es un libro curioso porque no tiene otro ritmo que una novela, aunque novelas son muchas cosas. Se llama El Almirez. Un almirez es un mortero de cobre que mi abuela tenía, que la había recibido de mi bisabuela. Mi abuela era española, mi bisabuela era la madre de mi abuelo, a quien nunca conoció. Se lo mandó regalo de Esmirna. Bueno, el almirez es una especie de tesoro familiar, que ahora lo tengo yo, y donde se macera todo tipo de sustancias. Entonces este libro surgió como idea cuando los años mi mamá enfermó, era muy grande, tenía 94 años y murió a los 99 y medio. Entonces nosotros íbamos todos los fines de semana. Mi mamá volvió, se refugió de la enfermedad, de la senilidad, en los cuentos, contar cosas de la infancia, contar cosas sobre la familia, de ella y la de mi papá, porque por alguna razón, creo que no casual, las mujeres a veces somos la memoria nuestra y de los hombres que tenemos al lado, que suelen ser mudos. En este caso, mi papá era bastante mudo. Entonces, ahí el libro transcurre digamos, entre la conversación con mi mamá, que es una conversación que además va inscribiendo un cuerpo que va deteriorándose, y relatos que yo he armado de alguna forma a partir de ficciones familiares. También he incluido algunos documentos, como las historias de mis abuelos paterno y materno, eh, la llegada, porque mis abuelos eran una mezcla importante, porque mi abuelo paterno era pues, italiano, mi abuela materna era española, y mis otros abuelos mi abuelo materno era judío sefardí, pero decía griego, porque vivía en Turquía, y mi abuela era andaluza, o sea, que la mezcla era absolutamente. Entonces yo he tratado un poco por eso de mostrar casi como las sustancias del almiré, ahí están mezclados, hay un tipo de escritura bastante fragmentaria, donde además yo he incluido textos de grandes escritores que hablan sobre este tema, ¿no? Sobre la memoria familiar. Vamos a ver qué suerte tiene el libro. Bueno, yo me comprometo y espero que poder tener el privilegio de que una vez que salga el libro, hacer otra entrevista y hablar más de este libro. Bueno, pero yo ahora quiero agradecerle profundamente que nos haya abierto la puerta, que nos haya permitido conocer su historia, porque de verdad a nosotros nos deja un bagaje impresionante, ¿no? Porque son historias que tienen que ver con nosotros, con nuestro lugar en el mundo. Así que gracias por permitirnos estar, gracias por abrirnos la puerta, gracias de corazón. Muchas gracias a usted y espero haber podido contestar algunas dudas. Sí, muchas, y es más, me quedaría conversando con usted, no este tiempo, sino eternamente, porque es una persona a la que uno escucha y aprende muchísimo. Así que gracias. Bueno, muchas gracias, Daniel.
Si te gustó, te pido que le des un like y que actives la campana para que te lleguen todas las notificaciones de todos los videos nuevos. Te pido también que compartas y que nos escribas tus comentarios. Participa de nuestros espacios en las redes sociales como Facebook e Instagram. Te invito también a que nos sigas en nuestro podcast con contenidos exclusivos todas las semanas. Todos los links están disponibles en la descripción de este video. Muchas gracias por estar y ser parte.